Televisa presenta. ¿Es viable que eduquen profesores homosexuales? La tesis es una afirmación u opinión que deberá ser debatible. El lector puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el pensamiento propio. Considero que la homosexualidad no es un impedimento para brindar conocimiento. Los profesores pueden dictar sus clases en instituciones educativas, debido a que su orientación sexual no mide el rendimiento que ellos vayan a desempeñar en su cargo. Además, la Organización Mundial de la Salud afirma que la homosexualidad no es una enfermedad, es una opción sexual que hace parte de la libertad humana. El Código Disciplinario Único es un código que rige al personal docente, a las personas que trabajan en las entidades estatales. Y la Corte Constitucional ha llegado a la conclusión de que un docente no se puede juzgar por homosexualidad. ¿Es viable que los profesores homosexuales den clases? Si se aceptan profesores homosexuales, la institución dejará de recibir los mismos ingresos. Entonces, digamos que al imponer a profesores homosexuales en cursos como primaria, algunos de sus padres estarán en desacuerdo en que sus hijos reciban esos estímulos directamente en clases. Por ejemplo, digamos que en los colegios no te permite que te pintes el cabello, que no te coloques piercing o que te tatúes, porque los niños pequeños querrán hacer lo mismo. Entonces, digamos que es probable en que los padres retiren a sus hijos antes de que un profesor homosexual les dé clases. Es una tesis discutible, sí, porque se está metiendo en la comunidad LGTBI y sus derechos, estaría involucrando en la parte económica y política de la institución e inclusive la libre expresión, tanto en la Constitución como en el Manual de Convivencia. Es una tesis sustentada, sí, porque estamos dando el punto de vista respecto al tema planteado y es una tesis específica. Eh, sí, porque en este caso la pregunta nos está diciendo como que si es viable que los profesores homosexuales den clases. Y en este caso, pues lo que queremos especificar o dar es que la mayoría de los padres, por así decirlo, como que tienen sus creencias a partir de ese tema o a partir de esa comunidad. Por tal motivo prefieren en retirar a sus hijos, creando así como un desbalance económico por parte de la institución. En mi posición, creer que un profesor homosexual no está en la capacidad de enseñar o simplemente dar clases es un acto discriminativo y sobre todo homofóbico. Para apoyar mi idea tengo tres argumentos, los cuales serían que primero, si hablamos de un profesor que enseña a niños pequeños que claramente copian todo lo que ven, un profesor solo debería enseñar sobre la inclusión y la tolerancia respecto al tema. Y no por eso están influyendo sobre la orientación sexual del niño. Además, tengamos en cuenta que hablando de niños pequeños en un rango de edad de 6 a 10 años no están en la capacidad de decidir sobre su orientación sexual. Para apoyar esta idea, me gustaría citar a una psicopedagoga llamada Marta Ayala de Refingo, que dice que los maestros, por principio, son modelos con cuales los estudiantes se identifican, y en esta medida es bueno que sean modelos sexualmente claros y definidos. Es más, dice que un profesor que sea homosexual no interfiere en el desarrollo de los niños siempre y cuando no promueva comportamientos inadecuados entre los estudiantes. En segunda medida, me gustaría que tuviéramos en cuenta que tener un profesor homosexual es lo mismo que tener un profesor heterosexual. Que tu hijo aprenda con un profesor heterosexual no te garantiza a ti que tu hijo va a salir heterosexual, porque la vida personal de este profesional, en este caso,
no tiene nada que ver con lo que enseña. Para que mi punto sea más claro, la posición sexual de alguien son como los gustos por los colores. Que un profesor prefiera el azul sobre el verde no va a cambiar en nada sobre la preferencia del color de tu hijo. En tercera medida, además de la igualdad que deberían de tener los homosexuales, tengamos en cuenta que se le está desconociendo un derecho fundamental a esta persona, que es el derecho al trabajo, porque por decreto se le está impidiendo ejercer su profesión. Así que, en conclusión, sí, los homosexuales o los profesores homosexuales en este caso tienen todo el derecho a enseñar siempre y cuando sepan dejar su vida privada y su vida profesional aparte. Tienen todo el derecho a enseñar sobre el tema, sobre la inclusión y la tolerancia, más no influir en la orientación sexual de alguno de sus estudiantes. En mi opinión, mi tesis es una tesis debatible y sostenible, ya que debatible de por sí por el tema que estamos tocando, que es bastante controversial, y teniendo en cuenta que aún en pleno siglo XXI hay gente homofóbica que cree que ser homosexual es algo como una tipo de enfermedad que puede ser contagiosa, que es algo que se pega y por ende un profesor podría pegárselo a sus estudiantes, etc. Y sostenible, ya que la apoyo con argumentos claros y cito a gente que sabe sobre el tema. ¿Es viable que eduquen profesores homosexuales? Que eduquen profesores homosexuales puede crear un fallo psicológico en el aprendizaje del niño. ¿Por qué? Si existe un fallo psicológico en el aprendizaje del niño, puede adaptar acciones similares a las del profesor que estarían interrumpiendo en el desarrollo de su libre personalidad. Se sabe que los bebés son receptores de información antes de nacer. La cuestión es, ¿a qué edad empiezan a desarrollar estos estímulos? Si una niña de 4 años está en una clase con un docente homosexual, pueda llegar a adaptar estas acciones que pueden interrumpir directamente en su desarrollo de la libre personalidad. ¿Mi tesis es discutible? Sí, claramente es discutible porque está poniendo en duda el profesionalismo sobre la orientación sexual. Además, ataca directamente a la comunidad LGBTIQ. También es discutible porque hay estudios que reflejan el avance psicológico e integral de los niños. Ahora, ¿es mi tesis sustentada? Sí. Existen diferentes fuentes de información, desarrollos científicos y demás que se encargan de ocupar o manejar todo el tema de los niños y su ocupación cerebral. ¿A qué edad de verdad empiezan a desarrollar diferentes estímulos? Sid Conder, el autor de un artículo sobre los niños, indica claramente que los niños son receptores desde bebés, pero no se sabe a ciencia cierta a qué edad empiezan a desarrollar todos estos estímulos. Entonces, que a medida de los años pueden ir chocando en el desarrollo de su libre personalidad.